Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías y Seca Hidra. Y en esta oportunidad vamos a trabajar una hoja de cálculo que tiene que ver con la conducción de fluido en una tubería, pero parcialmente llena. El esquema es el siguiente. Nosotros tenemos una tubería de un diámetro D que tiene o que va a alcanzar un tirante Y, pero este estirante nosotros pues lo vamos a calcular en función de diversas condiciones, ¿no? Entonces vemos que a la altura del tirante nosotros tenemos una línea de agua, un espejo de agua, y que forma con el círculo de la circunferencia de la tubería un ángulo central teta. Los datos para el problema son el siguientes. El caudal es 1.8 metros cúbicos por segundo. Esa debe ser la unidad. El diámetro de 2 metros. La pendiente es de 0.001 o 1 por mil. El coeficiente de rugosidad de Manning es de 0.14 y esto va pues en función de los materiales, ¿no? 0.014 es una rugosidad de una tubería de cemento, ¿no? O de asbesto cemento. Sin embargo, si ustedes trabajan con tuberías plásticas, pueden cambiar este valor de la rugosidad de Manning por su valor de 0.009. Muy bien, las ecuaciones que vamos a emplear es básicamente la ecuación de Manning, que dice que el caudal es igual a 1 entre la rugosidad de Manning multiplicado por el área mojada, multiplicado a su vez por el radio hidráulico elevado a la 2 tercios y por la raíz cuadrada de la pendiente. Si nosotros despejamos de esta expresión los valores fijos, es decir, caudal, rugosidad y la raíz cuadrada de la pendiente, voy a obtener en el segundo miembro de esta expresión el área y el radio hidráulico elevado a la 2 tercios. Por su parte, el cálculo del área en función del ángulo central es igual al diámetro de la tubería al cuadrado dividido entre 8 multiplicado por el ángulo central, que debe estar en radianes, menos el seno del ángulo central. El perímetro mojado, a su vez, es igual a el ángulo central en radianes multiplicado por el diámetro y dividido entre 2. Y el radio hidráulico es igual a la división del área entre el perímetro mojado, cual pues ya vamos a ver la expresión con la que va a quedar. Por su parte, el tirante, es decir, el nivel del agua dentro de la tubería, tiene por expresión el diámetro entre 2 multiplicado por 1 menos el coseno de teta medios, desde el ángulo central entre 2. T es el espejo de agua y es igual al diámetro multiplicado por el seno de teta medios, y la energía específica es igual al tirante más la carga de velocidad, que es b cuadrado entre 2 veces la gravedad. A ver, ¿cómo vamos a desarrollar este problema? Nosotros empezamos por asumir un valor en radianes del ángulo central. Es decir, yo le puedo poner un valor, por ejemplo, de 1.5. Cualquier valor yo asumo como ángulo central en radianes, ¿no? Hay que acordarse que nosotros podemos convertir este valor que hemos asumido, que está en radianes, a grados. Y esto se hace multiplicando por 180 y dividiendo entre pi, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo 1.5, el ángulo en grados es 85 grados, ¿no? Si yo sumo 2, el ángulo en grados será 114, ¿no? Este ángulo central de acá. Muy bien. Aquí pongo la expresión del área, que es igual al diámetro al cuadrado entre 8, por el ángulo central en radianes menos el seno del ángulo, ¿no? Aquí está la fórmula, y que considera como ángulo central a este valor que he asumido. Pongo la fórmula para el área,
Pongo la fórmula para el perímetro, que es el ángulo central por el diámetro entre 2. Y pongo la fórmula para el radio hidráulico, que es igual al área entre el perímetro, ¿no? Hasta acá estamos con estas expresiones que hemos utilizado y que la conocemos desde los cursos básicos de hidráulica. Ahora, por un lado, yo tengo este valor que es un valor fijo que sale de los datos que me han dado, que es caudal, rugosidad y pendiente. Yo hago la multiplicación y división del caudal por la rugosidad entre la raíz de la pendiente y voy a obtener este valor que es fijo, un valor constante para esta condición del problema. Y si yo despejo, voy a ver que en el segundo término de la ecuación tengo el área por el radio hidráulico a la 2/3, que lo tengo acá. Entonces simplemente he utilizado la ecuación y tengo pues este valor, que es 0.2294. Esta es una ecuación, quiere decir que este término tiene que ser igual a este término, es decir, que este término tiene que ser igual a este término de acá. Veo que no es igual. Si yo voy cambiando el ángulo, fíjate que yo pongo, por ejemplo, 2.5, los valores se van aproximando acá, ¿no? De 0.79 a 0.49, 2.6, y así me sigo acercando. Entonces, es de manera iterativa, yo puedo ir tanteando un valor para el ángulo central, de tal manera que estos valores se vayan aproximando. Sin embargo, como yo sé que este es un valor fijo, este 0.7969, lo que voy a hacer es utilizar una herramienta del Excel que se llama buscar objetivo, donde yo quiero que esta celda coge este valor que es constante, que es fijo, variando este ángulo. Porque ya te diste cuenta que cada vez que yo varío este ángulo, va variando este valor. Entonces yo quiero que este valor, que es el segundo miembro de la ecuación, sea igual a este valor variando esta celda. Entonces me ubico en la celda objetivo, este es mi celda objetivo que tiene que igualar a este. Y me voy a datos, elijo buscar objetivo. Y acá dice que yo debo definir esta celda ¿con qué valor? Con el valor que está acá, 0.7969. Cambiando la celda, esta de acá. ¿Ve? Entonces estoy definiendo esta celda con este valor, variando esta celda. Acepto y el programa ya lo encontró. Si te das cuenta, exactamente no ha encontrado un valor igual, pero tiene pues en la 10 milésima donde difieren, pero es un valor muy próximo, considerando que es un cálculo iterativo. Entonces lo vamos por válido, ¿no? Entonces yo sé que el ángulo es 2.9065 radianes, que equivalen a 166 grados sexagesimales. Una vez que yo he realizado esto, fíjate que en función de este ángulo se recalcula el área, el perímetro y el radio hidráulico. Ya se calcularon, ya tenemos los valores del área, perímetro y radio hidráulico. Ahora, el cálculo del tirante normal, que aquí está por fórmula, que es igual al diámetro entre 2 por 1 menos el coseno del ángulo central entre 2, ahí está, sale 0.8828. El espejo del agua, que es igual al diámetro por el seno de teta medios. Tengo la velocidad, que es caudal entre área, continuidad. Y tengo el número de Freud, que es igual a dividir la velocidad entre la raíz cuadrada de la gravedad por el área entre el espejo. Es decir, la expresión para el número de Freud es igual, esta es la expresión para el número de Freud, que es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad multiplicado por el área entre el espejo. Esta es la fórmula del número de Freud, ¿no? El número de Freud, como lo quieran llamar, ahí está. De tal manera que la importancia de encontrar el número de Freud es que me va a indicar el tipo de flujo o el régimen de flujo, ¿no? Si el número de Freud es menor a 1,
como en este caso se dice que el flujo es subcrítico, ¿no? El flujo subcrítico. Es decir, de bajas velocidades, es decir, que la línea de gradiente hidráulica va a estar por encima del tirante normal. Y la energía específica es 0.9758. La energía específica es sumarle al tirante la carga de velocidad, ¿no? La carga de velocidad. También es importante calcular la fuerza atractiva porque si el fluido que lleva, vamos a suponer, sea agua, y esta agua viene con algunos sólidos, algunos sedimentos, entonces la fuerza atractiva es el parámetro que me va a indicar la capacidad que tiene para evacuar estos sedimentos, ¿no? Y que medido en kilogramos por metro cuadrado, el valor debe de ser mayor a 0.1. Si es mayor a 0.1 kilogramos por metro cuadrado, va a haber fuerza de arrastre y el sedimento se va a poder transportar. No va a haber un problema de sedimentación. Entonces, de esta manera nosotros hemos calculado el tirante normal y con las demás condiciones que deberíamos tener. Es decir, que si yo tengo un canal circular de 2 metros de diámetro, con un caudal de 1.8 y con esta pendiente de 0.01 y con esta rugosidad, somos capaces nosotros de tener un tirante de 0.8828 y la capacidad Y entre D, es decir, si vemos a qué porcentaje está trabajando, entonces dividiríamos el tirante normal entre el diámetro. Quiere decir que estamos trabajando al 44%, lo cual es aceptable en tuberías cuyo relación tirante-diámetro debe de estar como máximo en el 75 u 80%. Muy bien. Ahora vamos a corroborar este cálculo que hemos hecho utilizando pues el H-canales. ¿No? En el H-canales, si nosotros calculamos el tirante normal en una sección circular y colocamos los datos, es decir, caudal 1.8, diámetro 2 metros, rugosidad 0.014 y pendiente 0.001, y calculamos, vamos a ver, fíjate que el programa lo hizo directamente sin el cálculo del teta, y nos da directamente el tirante normal en 0.8830. Y nosotros tenemos, aquí está, 0.8828 es valores muy pero muy próximos. Si ya lo hago dos decimales sería el mismo. El área hidráulica 1.34 prácticamente. El área hidráulica 1.34 también prácticamente. El espejo de agua 1.98. El espejo de agua 1.98. El número de FRU 0.52, lo mismo. Tipo de flujo subcrítico, correcto, el perímetro 2.90, el perímetro 2.90, el radio hidráulico 0.46, ahí está, la velocidad 1.34, aquí está, y la energía específica 0.9757, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estas ecuaciones con el cálculo iterativo del ángulo central nos dan los valores que prácticamente nos da una fórmula o un programa tan conocido como el H-canales. También podemos aprovechar para calcular el tirante crítico, o sea, en las condiciones críticas, cuando el número de Froh es igual a 1, si yo tengo la expresión del número de Froh, que es esto, y lo igualo a 1, ¿no? Y lo igualo a 1 porque el flujo crítico se da cuando el Froh vale 1. Yo hago el despeje y voy a tener que por un lado los valores constantes como caudal y la raíz de la gravedad, y al otro lado voy a tener el área hidráulica a la 3 medios entre el espejo de agua a la 1 medio. Entonces hago lo mismo, voy a establecer un valor, vamos a suponer cualquiera, de ángulo central, ya sabes, este ángulo central en radianes. La fórmula del área es la que vimos acá, diámetro al cuadrado entre 8 por el ángulo central pero crítico menos seno del ángulo. El espejo de agua también, el diámetro por el seno del teta crítico entre 2.
Y por este lado pongo la parte constante, que es la gravedad, perdón, el caudal entre la raíz de la gravedad. Sale 0.5747. Y por este lado pongo este término, que es el área hidráulica a las 3 medios, dividido entre el espejo de agua a la 1 medio, ¿no? Entonces, este valor lo vamos nosotros a calcular, ¿no? Simplemente agarramos el área, lo elevamos a la 3 medios y el espejo de agua lo elevamos a la 1 medio. Y estos valores tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, lo que yo voy haciendo es lo mismo. Yo digo que este valor tiene que ser igual a este valor que es constante, modificando este valor. Entonces, me voy a datos, buscar objetivo, digo que esta celda tiene que ser igual a 0.5747, cambiando la celda de acá. Acepto y ya tengo ahí el valor. En este caso sí salió igual, con lo cual el área ya se actualizó, el espejo de agua también, el tirante crítico, ¿no? Para calcular el tirante crítico, simplemente lo que hago pues es utilizar la expresión, ¿no? de el diámetro, acá está, ¿no? El diámetro entre 2, esta expresión de acá, menos 1 o por 1 menos el coseno del ángulo crítico medio, ¿no? El perímetro también tiene la misma expresión, es el mismo cálculo, la fórmula anterior. El radio hidráulico es la división de área entre perímetro, la velocidad caudal entre área y el número de Froude calculado también sale 1 y la energía. Entonces, si nosotros lo calculamos ahora, el H canales en tirante crítico para sección circular, vamos a colocar el valor del caudal, que es, dijimos, 1.8. 1.8 y el diámetro 2 metros. Calculamos y vamos a tener un tirante crítico de 0.63. Vamos a ver aquí el tirante crítico, perdón, aquí está. 0 tirante 0.6310, área hidráulica 0.84, prácticamente 0.85. El espejo 1.85, aquí está 1.85, el número de Froude 1, el perímetro mojado 2.38, aquí está el perímetro mojado, el radio hidráulico 0.3562, ahí está, la velocidad 2.1179 y la energía específica 0.8596, salieron los mismos valores. Entonces con esta hojita de cálculo nosotros lo podemos utilizar si es que no tenemos el programa del H canales, o si deseamos pues encontrar el ángulo central. Tienen ustedes esta metodología que va a servir bastante y que me va a permitir trabajar pues diversos problemas en la hidráulica de los canales circulares que trabajen a flujo libre o en sección parcialmente llena. Listo, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en un siguiente video. No se olviden de suscribirse, comentar en el canal para enviarles la hoja de cálculo.